Inhabilitados. Noción presupuestos fácticos. De conformidad con el artículo 48 del Código, podrán ser inhabilitados los pródigos, es decir, aquellos que dispongan por la mala gestión de sus bienes, en el sentido de dilapidar o de malgastar el patrimonio familiar que se vea menoscabado. El mencionado artículo define en una persona pródiga como aquella que padece de una alteración funcional permanente o prolongada física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Lo que la ley pretende es justamente proteger al grupo familiar, es decir, al cónyuge, al conviviente, a los hijos menores de edad o con discapacidad, de la pérdida del patrimonio, quienes se encuentran legitimados para promover la inhabilitación con el cónyuge, el conviviente, el ascendiente y descendientes. En definitiva, para que proceda la inhabilitación se requiere a personas a quienes proteger y la prodigalidad en la gestión del patrimonio por parte de la persona que se pretende inhabilitar. Procedimiento de la declaración. Tal como hemos señalado anteriormente, los legitimados a solicitar la declaración de inhabilitación son el cónyuge, el conviviente, el ascendiente y el descendiente. La norma no establece la distinción de grados ni edad, por lo que debe interpretarse cualquiera fuera de estos podría iniciar la acción. Deberán iniciar la acción ante el juez del domicilio de la persona que se pretende inhabilitar y deberán acompañar con los elementos probatorios. Si bien no está prevista la evaluación interdisciplinaria dentro del proceso, podría realizarse por interpretación analógica con lo normado en el artículo 50, donde sí se exige en el marco del proceso para disponer al cese de la inhabilitación. Por último, es importante resaltar que deben aplicarse supletoriamente las normas previstas sobre incapacidad o capacidad restringida en la medida en que no sean incompatibles. Efectos de la declaración. Con la inhabilitación declarada se restringe la incapacidad jurídica de la persona, quien ya no podrá ejercer libremente determinados actos por sí misma. Así, no podrá desarrollar actos de disposición entre vivos, pero sí los de última voluntad, y para aquello requerirá contar con un apoyo que lo asista. Además de estos actos, éste deberá asistir al inhabilitado en todos aquellos actos que hayan sido indicados por el juez en su sentencia de inhabilitación. La figura del apoyo es necesaria con el fin de evitar que el inhabilitado realice actos de otorgamiento que puedan perjudicar la integridad del patrimonio y perjudicar así al cónyuge, al conviviente y a los hijos menores o con discapacidad. El juez en la sentencia deberá establecer las condiciones de validez de los actos y la modalidad de actuación del apoyo, para resguardar a los terceros que contratan con la persona del inhabilitado. Esta sentencia debe inscribirse en el registro del estado civil y capacidad de las personas. Cese de la inhabilitación. El mismo juez que declaró la inhabilitación será el encargado de decretar el cese de esta, mediante un examen interdisciplinario previo que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. La sentencia que se dicte podrá, por un lado, ordenar la suspensión total de la inhabilitación, por lo que el sujeto inhabilitado recupera la plena capacidad jurídica. Podrá disponer de la ampliación de la nómina de actos de la persona, puede realizar por sí o con apoyo. Será capaz de mantener las restricciones que se habían impuesto sin modificaciones. Todo ello dependerá fundamentalmente de lo que aconseje el examen de los facultativos, el que, si bien no será vinculante para el juez, tendrá fundamental importancia. La representación y la asistencia de los incapaces. La representación necesaria. Definición. El artículo 100 del Código Civil y Comercial establece que las personas incapaces ejercen por medio de representante los derechos que no pueden ejercer por sí. Recordemos que estos incapaces, a lo que se refiere el precepto, son única y exclusivamente a los incapaces de obrar o de hecho, quienes no podrán actuar por sí mismos, pero sí a través del instituto de la representación. La representación legal o necesaria es el medio más eficaz para subsanar los impedimentos derivados de la incapacidad de obrar. Esta tiene lugar siempre que el representante, investido del poder suficiente, actúa en nombre y por cuenta de otro, el representado, sobre el cual carecen los efectos jurídicos del acto celebrado. La relación entre representante y representado puede provenir de la ley, que es la representación legal o necesaria, de la voluntad del representado, en cuyo caso es una representación voluntaria.
La representación que veremos es necesaria, pues no puede faltar, es legal, ya que se impone con prescindencia de la voluntad del representado y es conjunta, porque se complementa con la actuación del Ministerio Público. Responsabilidad parental, tutela, curatela, régimen legal. El artículo 101 del Código Unificado nos dice que quiénes son los representantes legales de los incapaces y comprende tres instituciones: la responsabilidad parental, la tutela y la curatela. Son representantes los padres de la persona por nacer, los padres de las personas menores de edad no emancipadas, el tutor o tutores que se designan en el caso de que falten los padres o si ambos son incapaces, están privados de la responsabilidad parental o suspendidos en su ejercicio, el o los apoyos designados de las personas con capacidad restringida, cuando conforme la sentencia estos tengan representación para determinados actos. El curador de las personas incapaces en los términos del artículo 32 del Código Unificado. Noción de asistencia. La responsabilidad parental, según el artículo 638 del Código, es el conjunto de deberes y derechos que correspondan a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Los principios que rigen la responsabilidad parental son el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo, el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. El ejercicio de la responsabilidad parental le corresponde, en caso de convivencia, a ambos progenitores. A estos se presume que los actos realizados con la conformidad de uno cuentan con la conformidad del otro, salvo en los supuestos que prevé el artículo 645, que son los actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores o que medie expresa oposición. En el caso de no convivencia, divorcio o nulidad del matrimonio o ambos progenitores, en estos casos, mediante sentencia judicial, se puede establecer el ejercicio que le corresponda a cada uno de ellos o bien distintas modalidades. En caso de muerte, ausencia por presunción de fallecimiento, privación de responsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor al otro. En caso de hijo extramatrimonial, con solo un vínculo filial al único progenitor. En caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, los progenitores de común acuerdo pueden decidir el ejercicio conjunto o bien el juez a establecer las modalidades. La tutela es la institución jurídica y social por la cual se va a proteger a la persona y los bienes de los niños, de las niñas y de los adolescentes en tanto sujetos de derecho ante el fallecimiento de los progenitores o cuando estos hayan sido privados o suspendidos de la responsabilidad parental. La tutela puede ser unipersonal o conjunta, es decir, ser ejercida por una o más personas conforme el interés superior del niño, lo que debe establecerse en cada caso en concreto. Asimismo, es necesario señalar el cargo de tutor es intransmisible y de carácter personal. Este instituto se encuentra regulado en los artículos 104 a 137 del Código. Por su parte, la curatela consiste en el instituto por el cual se protege a un sujeto mayor de edad incapaz, donde está en juego no solamente la imposibilidad de dirigir la marcha de los negocios propios, sino también la integridad de su persona. La función del curador es de carácter personal y se orienta al cuidado específico de la persona, a la recuperación de su salud, fin primordial, y a la protección de sus bienes. Así como en la tutela, el ejercicio de la curatela puede ser conjunto o compartido y pueden designarse curadores a quienes la persona capaz haya designado mediante una directiva anticipada o bien a quienes los padres designen. A falta de previsiones, el juez podrá nombrar un curador al cónyuge, al conviviente, a los hijos, a los padres, a los hermanos de la persona por proteger, según quien tenga mayor aptitud, valorando la idoneidad moral y económica. Este instituto se encuentra regulado en los artículos 138 a 140 del Código. Todas estas instituciones terminan cuando la incapacidad cesa. En el caso de que se prevé que los representantes les ocasionan daños a sus representados o que sus intereses se encuentran contrapuestos, pueden ser suplidos por otras personas. Actuación del Ministerio Público. Tal como veníamos estudiando, hemos dicho que la persona con capacidad restringida y los inhabilitados son asistidos por los apoyos designados por el juez en la sentencia. Así, la noción de asistencia debe entenderse como una figura de ayuda destinada a promover la autonomía, a favorecer las decisiones que correspondan a las preferencias y los intereses de la persona protegida.
y asegurar los derechos y las garantías de la persona. De este modo, el apoyo designado no va a reemplazar la voluntad del sujeto, sino que justamente lo va a asistir en la toma de decisiones y va a colaborar para que la persona con discapacidad pueda desenvolverse en el contexto social con condiciones de igualdad en relación a todos los demás y así lograr su inclusión. Artículo 103. Regula la actuación del Ministerio Público. Así establece que esta actuación puede ser judicial, complementaria judicial, principal o extrajudicial. Es complementaria con todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida. A falta de intervención, causa la nulidad relativa del acto. Es principal cuando los derechos de los representados están comprometidos y existe inacción de los representantes, cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes de los representantes, cuando las personas menores de edad o con capacidad restringida carecen de representación legal y es necesario proveer la representación. En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales.